Le toca el turno a la cuarta conferencia, gracias a todos y a todas. Y la cuarta conferencia, hemos hablado ya de las cebras, de las moscas, de los desfibriladores, hemos hablado de historia. Y hoy le toca el turno, como no puede ser de otra forma, a los teléfonos móviles y a las antenas. Cuando vivimos en una zona donde tenemos una antena cerca, empezamos a ponernos nerviosos, la miramos con recelo, esto será peligroso, no será peligroso, y resulta que ahora mismo, bueno, pues Internet, que es una herramienta fabulosa, pues también tiene sus inconvenientes, y es que la gente opina lo que quiere, lo que buenamente se le ocurre, y sobre antenas y teléfonos móviles hay bulos a mansalva. Aquí tenemos a un especialista que se dedica a tirarlos todos por los suelos, porque él sí que es científico, y muchísima gente habla de telefonía móvil y habla de antenas y habla de cáncer y habla de todo sin tener ni idea de lo que están hablando, ¿vale? Sobre las vacunas, no voy a opinar sobre las vacunas, pero las vacunas nos han salvado de lo que nos han salvado. Y resulta que las vacunas, pues hay movimientos antivacunas, hay movimientos antiantenas, hay movimientos anti todo. Ana, aquí tienes tu sitio. Entonces, bueno, ya está claro que hay por lo menos una patología, asociada al uso de los móviles. Bueno, al uso no, al no uso de los móviles, que se llama nomofobia. Y resulta que consiste en que cuando salimos y nos tocamos y no llevamos el móvil, nos ponemos a morir de los nervios. La describen como el miedo a quedarse sin el móvil y que está descrita como una crisis de ansiedad severa por no llevar el móvil. Pero luego hay movimientos, yo a estas alturas, yo antes conocía a gente que no llevaba móvil. No, yo es que móvil no... Y ahora ya no conozco a nadie que no use el móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a tener a un auténtico especialista, Alberto Nájera. Él es físico en la Facultad de Medicina. Tiene un blog que se llama Radiandando. Lo tengo apuntado, pero es que no. Radiandando, donde se dedica a tirar por los suelos pues, una cantidad de bulos y de malas noticias y de cosas desagradables que se hablan sin sentido pues, del tema de las antenas. Alberto Nájera es doctor en neurociencias por la Universidad de Salamanca, profesor de la Facultad de Medicina de Albacete, codirector del máster en diagnóstico por imagen de la patología de retina. Ha sido investigador principal en numerosos proyectos, entre ellos en la medida a la exposición a campos magnéticos y radiofrecuencia en la ciudad de Albacete. Autor de muchísimas publicaciones en revistas de alto impacto, de numerosos trabajos de investigación, algunos muy recientes relacionados con el COVID, y desde 2019 es coordinador de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Castilla-La Mancha, vocal del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud del Colegio Oficial de Telecomunicaciones, autor del blog Radiandando, muy crítico con la gente que nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino con este tema, y bueno, pues os dejo en buenas manos, ¿vale? Pues bueno, me voy a poner aquí para empezar. Y en primer lugar, pues muchísimas gracias Virgilio y a la Asociación de Vecinos del Barrio por haber contado conmigo para esta conferencia. Es una conferencia que he dado muchísimas veces, en muchos ámbitos diferentes, y dependiendo un poco de la audiencia, yo la voy adaptando. He llegado tarde porque en el último momento estaba cambiando diapositivas, ¿vale? Y no sabía muy bien qué enfoque darle, y alguna vez he hecho lo que voy a hacer ahora, que es que me digáis qué queréis que os cuente. ¿Para qué habéis venido aquí? ¿Se oye bien ahí al fondo? ¿Sí? Me explico. ¿Qué esperáis de esta conferencia? ¿Por qué habéis venido? Dime. ¿Para aprender? Dime. Con que tumbe el discurso de la quinta columna. Es relativamente fácil, es muy fácil. La quinta columna es uno de los movimientos antivacunas y anti-COVID que hay. Creo que hace 15 días el autor, uno de los que promueven la quinta columna, lo sé porque yo estoy en
en el Telegram viendo lo que publican, instaba a los 250.000 seguidores a que me atacaran. Ya lo hicieron en agosto del año pasado, empecé a recibir amenazas de muerte por correo electrónico, por redes sociales, lo denuncié en Twitter y acabé en Antena 3, en el telediario, pues explicando un poquito. Entonces tiene poco que decir un movimiento cuyo único argumento se basa en atacar a los científicos. Pero bueno, si surge, no lo tengo preparado, pero al final, si te parece, podemos entrar un poquito, porque como vengo preparado un poco para todo, me he traído el famoso medidor que recomiendan en la quinta columna para hacer las mediciones de los antiantenas. Este medidor, que contrasta con el que tengo yo ahí, esto vale 35 euros, este es el que hacen los vídeos de antiantenas de esta gente, este es un modelo antiguo, porque no me he traído el bueno, ¿vale?, porque vale demasiado, este es un modelo antiguo y cuesta 7.000 euros. Entonces creo que este tiene botoncitos y luces, y colorines, a ver si lo enciendo, ¿sí?, y este no. Este es un dispositivo científico muy preciso que permite hacer alguna de las cosas que os voy a contar luego, y este sirve para hacer vídeos de antiantenas alertando de los peligros de las antenas, pero no sirve para nada más. Y los hay mejores, ¿eh? Los hay que hacen ruido. A ver. Ahí lo voy a dejar puesto. Como soy científico y quiero hacer una medida correcta, lo primero que tengo que hacer es alejarlo de cables, de la botella, del propio medidor, del ordenador, porque todos estos dispositivos estarían alterando la medida. Esta no sería una medida válida. Si yo quisiera hacer un experimento científico con este aparato, que es con el que hacemos, tengo que controlar muy bien las condiciones de experimentación. No lo puedo dejar a una persona en un coche o andando por la calle de cualquier manera. Bueno, ese es un pie, porque eso me da pie a la introducción de la charla y un poco la orientación que tengo planteada. Y bueno, antes de nada, ya me ha presentado Virgilio, pero sí que me gustaría destacar, porque él ha dicho que soy físico en una facultad de medicina. Alguna vez me han dicho, ¿y qué pinta un físico en una facultad de medicina? Ante eso, lo único que me estás diciendo es pues, que desconoces el funcionamiento del cuerpo humano, porque el corazón, los sentidos, la respiración, las comunicaciones de nuestro sistema nervioso, prácticamente todo el cuerpo humano se basa en fundamentos físicos, y eso es lo que yo imparto en la Facultad de Medicina, los fundamentos físicos del cuerpo humano, de los sentidos y de la radiología. ¿Os han hecho una radiografía alguna vez? A todos de los que estamos aquí nos han hecho una radiografía, ¿verdad? Bueno, pues la interacción de esa radiación X, que es una radiación muy peligrosa, es una de las cosas que yo explico en tercero de carrera. Por tanto, un físico en una facultad de medicina a un médico o a un profesional sanitario no le va a sorprender. Y no me gustaría que os sorprendiera, porque gran parte de lo que estáis escuchando ahora y viendo es gracias a la física. Bien, además de estar 20 años, llevo 21 años en la Facultad de Medicina, como profesor de Radiología y Medicina Física, soy doctor en neurociencias. Hoy me han puesto en Twitter, que puse el anuncio, que le gustaría saber qué es eso. Bueno, yo hice un doctorado en Salamanca en un programa de neurociencias, es un programa multidisciplinar donde hay biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, ingenieros y físicos. ¿Por qué? Porque en neurociencias, si ya hablamos de transmisión neuronal, la física tiene mucho que decir. Y yo hice un doctorado en neurociencias, 5 años para hacer una tesis doctoral sobre el funcionamiento del oído, dentro de la cóclea, dentro de lo que seguro que os suena a todos, el caracol. ¿Vale? El caracol es la cóclea, pues yo hice una tesis doctoral muy específica de un órgano que hay ahí dentro. Además, soy el coordinador de la Unidad de Cultura Científica. Estas 2 semanas de noviembre estamos organizando más de 200 eventos de divulgación en centros de primaria, secundaria, visitas a los centros de la universidad para acercar la ciencia a la gente. Para mí la divulgación es una pasión y es parte de mi trabajo. Tengo este puesto en la universidad. Para toda la universidad, para los 6 campos, yo coordino gran parte de las actividades y además tengo el honor de formar parte de la junta directiva de la Asociación de Profesores de Medicina Física.
O sea, si los propios médicos, que son radiólogos y oncólogos, llevo ya 8, 12 años en la junta directiva de esta asociación, soy físico entre médicos. Además, soy miembro del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, que, como otros colegios oficiales, velan porque, en este caso, las instalaciones que se utilizan en telecomunicaciones cumplan con las normativas, como puede ser un colegio de medicina o un colegio de enfermería. Hay un comité científico asesor independiente que hacemos informes en los que evaluamos la evidencia científica disponible que relaciona las posibles, que intentamos buscar esas posibles relaciones entre radiofrecuencia, las radiaciones de los móviles y la salud. Bien, ¿a alguien le genera miedo esta imagen? ¿Miedo? A mí mucho. Esto es una imagen en la ciudad de Madrid, en un episodio de alta contaminación, y sabemos que la contaminación, incluso a bajas concentraciones, tiene efectos dramáticos sobre la salud. Y esta otra. Esta foto está tomada, es una fotografía mía, desde el Observatorio Astrofísico de Canarias, de una puesta de sol, veis el Teide. ¿A alguien le genera miedo? No. Bueno, es lógico, pero aquí estamos recibiendo o viendo radiación electromagnética en el campo visible, que es lo que vemos con los ojos, y que en principio no tiene tampoco ningún problema para la salud. ¿Sí? ¿Es la luz visible un problema para la salud? ¿No? ¿Puede serlo? ¿Cuándo podría serlo? Aquí, ahora. ¿Podría haceros yo algún daño con una luz? Bien, dependerá de la intensidad. Si traigo ahora mismo un foco del campo de fútbol y lo pongo aquí iluminando, a lo mejor ciegos permanentes, a lo mejor no, pero un daño temporal probablemente severo podría producir. Por tanto, la radiación visible depende. Y esto es algo que nos va a pasar con el resto de radiaciones que os voy a contar. Esta otra imagen os puede generar preocupación, miedo, pero hay a mucha gente que le genera pavor. Y vamos a ver un poco por qué a esta gente le genera miedo y por qué, desde el punto de vista científico, no hay motivo para estar preocupado. Y es una cuestión de percepción del riesgo. En esta exposición de Susanna Herrich, voy a hacer zoom sobre esa imagen, ilustraba el riesgo percibido, dependiendo del tamaño de la burbuja, por la sociedad en una encuesta, y el riesgo real. De manera que cuanto más grande es la burbuja, mayor es ese riesgo. Y podéis comparar, por ejemplo, el riesgo percibido por un ataque terrorista. Es el más grande. Pero si vemos en realidad cuál es, estaríamos así. Una cuestión de probabilidades, si queremos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el riesgo de un accidente de tráfico, es al contrario. Tenemos muy poco riesgo percibido, pero el riesgo probablemente es mucho mayor. Y algo parecido, pero al contrario, ocurre con un accidente aéreo. Pues fijaros que en este diagrama está representada la radiación electromagnética, incluyendo todas, que las vamos a ver ahora. La visible, pero hay otras más, los rayos X, por ejemplo. Fijaros que, no siendo de los que más preocupan, o de los que más riesgo percibido generan, sí que está muy descompensado. Probablemente es el puntito de riesgo real más pequeñito. Bueno, pues esto es algo de lo que os voy a hablar, y este riesgo, este miedo, surge en muchos casos por el envío de vídeos como este. Este vídeo ya tiene unos cuantos meses o años, yo no sé, ya sabría deciros, se hizo viral, yo lo recibo. En este vídeo ponen un teléfono móvil alrededor, fijaros que ha habido ahí un cambio raro, un corte, llaman al teléfono y ocurre lo siguiente. ¿Vale? Entonces tú ves esto y te asustas. ¿Sí o no? Yo me asustaría. No lo sé. No voy a
No voy a destripar la charla. Fijaros que ahí dice que ni cerca ni lejos, no sé qué. Bueno, ese es un ejemplo de alguno de los bulos que circulan por redes y que son muy llamativos y que yo he tenido que desmentir. Luego lo cuento. Y lo que quiero antes de empezar es que conozcáis, porque no tenéis por qué, saber qué radiaciones electromagnéticas existen en la naturaleza, qué son, cuáles hay y qué peligros tienen. Entonces, para ello, tengo aquí el espectro electromagnético, que es la manera en la que clasificamos todas las ondas electromagnéticas que existen en la naturaleza. Las voy a contar todas, no voy a dejar ninguna. Para explicaros un poquito cómo se clasifican aquí las ondas electromagnéticas, si os fijáis, tengo aquí una cuestión que es una magnitud, que es longitud de onda, otra que pone frecuencia, pero seguro que no las habéis visto. Os las quiero enseñar, y para enseñarlas necesito la ayuda de una persona que me ayude con un muelle. ¿Me ayudas, por favor? Mira, te pones ahí, sube. Lo quiero enseñar. Quiero enseñaros, estira para allá, no tienes que hacer nada, ¿vale? Estira un poquito más, que esté tenso. Esto es un muelle, ¿vale? Lo que voy a hacer son ondas mecánicas, no tiene que ver con las ondas electromagnéticas, pero sí que os puedo enseñar las magnitudes básicas que caracterizan cualquier onda. Lo primero que voy a hacer es mandar un pulso. ¿Percibís cómo se le mueven las manos a él? Lo voy a hacer otra vez. ¿Veis que se nota el golpe? Porque una onda no es más que la propagación de energía. Yo meto energía en el sistema aquí, suelto y llega ahí. Esto sería una onda longitudinal. La voz que estáis escuchando por vuestros oídos es una onda de este tipo. Voy a hacer una onda transversal. Estoy haciendo una onda peculiar, que es una onda estacionaria, estoy metiendo constantemente energía en el sistema a una determinada frecuencia, ¿vale? Si veis, estoy moviendo las manos. ¿Las estás moviendo tú? No, las estoy moviendo yo, desde aquí, porque una onda es la propagación de energía, en este caso a través de un medio material, ¿vale? La distancia que hay entre mi mano y su mano es una longitud de onda. La longitud de onda o la frecuencia, como veis, están inversamente relacionadas, o dicho de otra manera, que si yo incremento la frecuencia, ayúdame a pararlo un poquito, así, con gas, así, un poquito, lo que voy a hacer es incrementar la frecuencia. Si es inversamente proporcional, la longitud de onda será más pequeña. ¡Ay, que me cuesta! Bueno, no sé si he conseguido meter 2 ciclos enteros. ¿Cuál me ha costado más hacer? La segunda. ¿En cuál he metido mucha más energía? En la segunda. Pues ya tenemos los conceptos de física básica que necesitáis para entender el espectro electromagnético. Muchas gracias. Un aplauso, muy bien. ¿Qué conceptos necesitamos? Los que acabáis de ver. El primero, que tenemos, me voy a centrar sobre todo en la frecuencia, que creo que es el más intuitivo. La velocidad o el número de veces que yo le daba al muelle. Me he cansado. Bueno, la vamos a representar de menor frecuencia. 10 elevado a 6 es notación científica, que es un 1 con 6 ceros, sería 1.000.000. Y 10 elevado a 20 es un 1 con 20 ceros, o sea que es un número muy, muy grande. La frecuencia de las ondas electromagnéticas puede variar muchísimo. Y dependiendo de esa frecuencia tengo menor energía o mayor energía. Cuanta más frecuencia, ¿qué me pasaba? Que me costaba más, por tanto, mayor energía. Arriba del todo tengo la longitud de onda, que eran esos ciclos que yo he ido haciendo entre su mano y mi mano. A mayor frecuencia, que sería para acá, lo tenéis aquí, menor longitud de onda. Por eso aquí tenemos 1 kilómetro, 100 metros, 1 metro, 1 metro, 1 decímetro, 10 centímetros, 1 centímetro, 1 milímetro, ¿veis? Cada vez más pequeño. Esta es la longitud de onda y va a ser clave para saber en qué rangos nos movemos, más o menos de tamaño, y eso nos va a marcar con qué elementos puede interaccionar cada onda. Vamos a ir poquito a poco. Empiezo por las ondas menos energéticas, que llevan con nosotros más de 100 años, que son las que se utilizan en la radio FM y la radio AM. Para ilustrarlo, voy a iros tirando esa energía.
a ver, luego las recogemos, en forma de pulsos, ¿vale? Igual que yo le he lanzado ese pulso de energía, pues yo podría asignar a cada tipo de onda una cantidad de energía que está directamente relacionada con su frecuencia. Y voy a tiraros pelotitas. Espero no matar a nadie. Bueno, con estas no hay problema. Uy, perdón. Otra por allí. Estamos hablando, quiero ilustraros, ondas poco energéticas que transmiten poca energía y que llevan con nosotros más de 100 años, ¿vale? Si incremento la frecuencia, llego al espectro de las microondas. Las microondas, que os suenan a todos porque probablemente todos y todas tenéis un microondas en casa, ¿sí? Pues es las ondas que se utilizan en el microondas, pero son exactamente las mismas que se utilizan en Wi-Fi o las que utilizan los teléfonos móviles y las antenas. Dependiendo de la frecuencia, igual que en la radio FM sintonizábamos, pues cambiábamos de frecuencia para oír una cadena u otra en este espectro de radiofrecuencia. Dependiendo de la frecuencia, de la sintonía, podemos usar la Wi-Fi, el teléfono móvil, o Bluetooth, o el microondas, o los radares de la Guardia Civil. Como he incrementado la energía, incremento la masa de la pelotita. No, esta no me la he traído, vaya. No he cogido, he salido corriendo. Esta no tengo pelotita para tiraros. He salido muy rápido de casa. Sería una pelota de frontón. Incremento. Antes de contaros esto. Si os fijáis, el horno microondas y la Wi-Fi están muy cerca, tanto que la frecuencia de vuestro horno microondas es prácticamente la misma que la frecuencia de vuestro router Wi-Fi que tenéis en casa. ¿Tenéis Wi-Fi en casa? Pues la frecuencia es prácticamente la misma. La misma onda. ¿Y por qué con una calentamos la leche y con el otro no? Pues la clave está en la ruedecita. ¿Dónde tenéis el microondas? ¿En el 100 o en el máximo? En el máximo. ¿Por qué? Porque queréis calentar la leche en un minuto. ¿Sí? Si ponemos el microondas a 100, ¿qué va a pasar? Que el microondas va a tardar más, ¿no? Lo podéis probar. Si lo ponéis a 850 vatios al máximo, tardará más o menos un minuto. Si ponéis otro vaso de leche y lo ponéis a la mitad de intensidad, ya sale otra nueva variable de intensidad, tardará aproximadamente el doble. ¿Bien? Y si lo ponemos al 100, pues lo tendré que poner 5 minutos o 10. ¿Y si tuviera una ruedecita capaz de darle vueltas hasta bajarle la intensidad 1.000.000 de veces? ¿Cuándo calentaríamos la leche? Nunca. Esa es la intensidad a la que trabajan los routers Wi-Fi. La diferencia entre un microondas y un router Wi-Fi es la intensidad, el número de pelotitas que yo tiraría. Por tanto, podéis poner el vaso de leche encima del router, al lado de las antenas, y esperar a ver si se calienta la leche, porque utiliza las mismas ondas que el microondas. No se va a poder calentar porque la intensidad y, por tanto, la cantidad de energía que ceden esas pelotitas es tan baja que solo por el ambiente, por lo que la temperatura ambiente, va a ser imposible calentar el vaso de leche. Esa es la intensidad a la que trabajan los móviles y las Wi-Fi. Incremento la frecuencia, por tanto la energía, y llego a los infrarrojos. Los infrarrojos es una radiación más energética que las microondas. Vosotros mismos, ahora, todos nosotros, estamos emitiendo radiación infrarroja, porque cualquier cuerpo, por el simple hecho de tener cierta temperatura, emite radiación infrarroja. El mando de la tele emite radiación infrarroja, ¿sí? No los nuevos que son de radiofrecuencia, los que había que apuntar, que eso ya cada vez se ven menos. Bueno, pues esos mandos emiten radiación de radiofrecuencia en el espectro, en la parte del espectro del infrarrojo. Un radiador emite radiación infrarroja, más energética que vuestro teléfono móvil. Ya hemos situado un poquito dónde estamos hablando, ¿verdad? Incremento la frecuencia y la energía y, por tanto, la masa de la pelotita ya va cogiendo esto un poquito de entidad. ¿Alguien ha ido al fisioterapeuta alguna vez y le han puesto una lámpara roja para calentar? Lo que sientes es calor.
lo que estás sintiendo es esa energía de esa onda electromagnética en el espectro de infrarrojos que tiene efecto terapéutico, pero a que te ponen un reloj, a que te ponen 1 minuto, 2 minutos y te tienen que quitar. ¿Por qué? Porque te puede producir una quemadura. Estamos hablando de fotones muy energéticos. Lo voy a tirar así por en medio y al que le dé del pasillo, pues, ¿vale? Todos estos fotones o estas cantidades de energía viajarían a la velocidad de la luz. Todos viajan a la misma velocidad. Incremento la energía y llego al espectro visible. Espectro visible, que es lo que vemos con los ojos. Estos son dos antenas de radiación electromagnética sintonizadas a una parte del espectro muy específica, que es la radiación visible, y muy pequeñita. La he tenido que ampliar porque en el espectro electromagnético es muy pequeño. Vemos una mierda, perdón, muy poquito, ¿vale? Una linterna emite radiación visible y, si os fijáis, voy a retomar una de las variables que me he dejado por ahí en medio, la de arriba, la longitud de onda. Si os fijáis, estamos ya en el visible y la longitud de onda del visible está en torno a la célula y la bacteria. Con un microscopio óptico que utiliza luz visible, podemos ver como máximo células y bacterias. No vamos a poder ver nunca virus, que son mucho más pequeños, ni mucho menos proteínas, ni mucho menos moléculas o átomos, porque de alguna manera la luz es más grande, la longitud de onda de esta luz visible es más grande que esos elementos. Por tanto, con la luz visible no podemos ver un virus. No es cuestión de coger un microscopio óptico y meterle lupas. Diríais, bueno, pues ¿cuál es el límite de un microscopio óptico? Pues métele lupas, ¿no? Métele lentes. Pues no es cuestión de lentes, es cuestión de que llega un momento de que por física la longitud de onda de la luz visible es más grande que las estructuras que yo quiero ver y por tanto no entra en ellas. Por eso con un microscopio óptico lo más que podemos ver son bacterias y poco más. Bueno, poco más, muchísimo más, claro. Hay luego técnicas paralelas para ver algo más pequeño, pero para ver virus necesitamos una onda más pequeña. Si incrementamos la frecuencia, llegamos a las ultravioleta, que seguro que os suenan a todos, que es la radiación de la que nos protegemos en verano, ¿verdad?, del sol, los UVA, los UVB, ¿sí? ¿En verano? ¿Os ponéis la crema en verano? Hay que ponérsela cuando hace sol, que si no te vas ahí el jueves lardero, febrero, marzo, ¿no? Parece que no hace calor, te vas y vuelves como una antorcha, ¿sí? Bien, los rayos ultravioleta están ya con una energía que... He cogido una pelota de golf de verdad, ¿vale? La voy a tirar por ahí, así. Unos fotones de este tipo ya tienen, además, fijaros en la longitud de onda, es de la longitud de onda de los virus. La radiación ultravioleta se utiliza para matar virus. Fue una de las opciones que se barajó al principio en el coronavirus. El problema es que no garantizas que penetra por todas partes, que dejas rendijas y no es segura. Es segura en quirófanos, es segura para desinfectar material quirúrgico, ¿verdad? Pero no era segura para el coronavirus. Fijaros que la longitud de onda es del orden de los virus, no podemos ver virus con ultravioleta porque los mata, entonces los rompe, meten tanta energía que los quema, por decirlo así fácil, para que se entienda. Entonces, para ver virus necesitamos un microscopio electrónico u otras técnicas en paralelo para poder mostrarlos. Acabamos de rebasar un punto crítico, y es que a partir de los ultravioletas, la energía que portan las ondas electromagnéticas, en este caso de ultravioleta, tienen suficiente energía y longitud de onda como para empezar a entrar dentro de estructuras críticas, como pueden ser las proteínas o nuestras células, o los virus o las bacterias. Tienen energía suficiente como para romperlas y tamaño suficientemente pequeño como para entrar y romperlas. En ese punto, esa cantidad de energía que portan estos fotones es suficiente como para romper átomos y moléculas, o lo que decimos en física, ionizarlos. Somos capaces de separar la estructura de la materia, separar los electrones, los protones y los neutrones, y por tanto esos átomos se ionizan.
Por eso, a partir de ahí, hablamos de radiación ionizante, extremadamente peligrosa para la vida porque es capaz de matar células, romper moléculas, dañarnos al nivel más ínfimo de nuestros componentes en el cuerpo humano. Por tanto, cuando hablamos de rayos X estamos hablando de una radiación electromagnética extremadamente energética, muy peligrosa y cuyos fotones portan mucha energía, mucha energía. Aquí ya me habéis dicho que a todo el mundo le han hecho una radiografía, ¿verdad? ¿Había algún problema? ¿Alguien ha tenido algún problema? En principio no. ¿Por qué? Porque se controla muchísimo la dosis, la cantidad de energía que utilizamos para hacer la imagen. Eso es parte de lo que yo imparto en tercero de carrera. Es muy importante saber que la radiación X es peligrosa, pero es peligrosa a partir de un umbral, a partir de una dosis, y que aunque hay cierto riesgo, ese riesgo es pequeño comparado con el beneficio, porque si vas con una fractura y te tienen que colocar el hueso, más vale que te lo puedan hacer sin tener que intervenir, porque si te tienen que abrir la pierna para ver cómo están las cosas, que a lo mejor al final lo tienen que hacer, pero si lo puedes hacer a priori sin tener que abrir el paciente, pues el riesgo es pequeño comparado con el beneficio. Y lo mismo pasa con el uso de rayos X en radioterapia o con radiaciones más energéticas y más peligrosas, como las radiaciones gamma o radiaciones de origen natural, como los rayos cósmicos, que están llegando ahora mismo, ¿vale? Y que serían fotones, ¿lo tiro? Va. Ostras, que hago un agujero aquí. Bueno, voy a dejar aquí, esto no los tiro. Cuidado que alguna vez se ponen a andar solos y... Vale. Bien, pues creo que este es una manera sencilla de entender de qué estamos hablando, pero está mal hecho. Está mal hecho porque si la pelotita inicial tiene 5 gramos, si yo utilizo la escala de frecuencia, la pelotita de petanca, las bochas, estas no le llamáis por aquí, tendrían que pesar, tendrían que tener una masa de 50.000 millones de toneladas. O sea que no está bien hecho. Tenéis que pensar que cuando se hacen una radiografía es como si os irradiaran con auténticos ladrillos que os atraviesan y que rompen todas las estructuras que tocan, porque son tremendamente peligrosas. Y siempre voy con mi ladrillo, aquí, lo tiro, toma. Ahora saco uno de verdad, toma, cuidado que no le dé a nadie. Pero es un poco para ilustrar, lo tengo que hacer muy rápido porque es de goma. Como decía Tamarí, decía, saco un martillo de goma, luego saco uno de verdad y todo el mundo dice, tíramelo, tíramelo, y nos reímos, ¿vale? No hay de verdad. Entonces, fijaros que volvemos otra vez a la percepción del riesgo. ¿Cuáles de todas estas son las ondas peligrosas? Pues yo creo que en nuestra vida diaria las más peligrosas son esas. Está en nuestra mano protegernos, son las que de alguna manera nos pueden afectar, pues que vamos al campo, a la playa, hace calor, te quitas la ropa, nuestra piel, un órgano del que hablarán Escario en otra de las charlas, pues se verá afectada por esta radiación UVA y esto es tremendamente peligroso. ¿Cuáles son muy peligrosas? Las ondas electromagnéticas ionizantes, rayos X, rayos gamma, pero no están a nuestra disposición. Nadie tiene ningún dispositivo, como diríamos, radiactivo en su casa. Aparte porque se detecta, que hay detectores a nivel nacional y si alguien tuviera 1 gramo de uranio lo detectaríamos, pero no es lo normal. Bueno, hay una salvedad, y es que todos vosotros sois radiactivos. Cada uno de nosotros estamos emitiendo miles de millones de partículas radiactivas ahora mismo, por minuto, todos, que nos están atravesando y nos estamos irradiando. Dormir al lado de una persona durante 1 año produce la misma dosis que vivir al lado de una central nuclear. Dime. Ahora cuando he puesto esa imagen de ese señor que está quemado por una insolación y tal, yo creo que es un ejemplo extremo.
Sí. Que no es válido, me parece. Es como el ejemplo que usted antes preguntaba de qué pasa cuando se expone a ese poco de luz del campo de fútbol del Calor del Monte. Sí, estoy de acuerdo. Es muy llamativo. Es que falta que es un tema de intensidad. Sí, pero la pregunta que yo, lo que quería ilustrar era... Es que lo deberíamos tener. Aquí hay algún médico en la sala, ¿verdad? Espera, por continuar, la imagen... Escucha, escucha. No desviemos la atención. No desviemos la atención. La intención de esta imagen es llamar la atención de que esta radiación es muy peligrosa. Y pregunto, ¿quién de los que está aquí no se ha quemado en los últimos 2 años? De esta forma, probablemente nadie, pero vendrá Escario, el doctor Escario, a hablar de este tema y ya os hablará de que incluso a quemaduras pequeñas tienen un efecto acumulativo y la probabilidad de desarrollar un cáncer de piel es muy alto. Es muy difícil tener una irradiación de este tipo en radiación de radiofrecuencia o en radiación ionizante, pero esta es cuestión de no tener cuidado. Claro. Solo pretendía ilustrar una situación que no sé si me equivoco, pero creo que todos alguna vez, a lo mejor no tanto, porque es para llamar la atención, pero nos hemos quemado. Y es un proceso acumulativo, va dañando la piel y se va. Lo que quiero llamar la atención es que esa radiación está en nuestra mano, protegernos, nunca mejor dicho, nos ponemos crema, nos protegemos, y en general no nos preocupa, que es a lo que estoy intentando ir, ¿no? A esa percepción del riesgo dentro de las ondas electromagnéticas. El sol, en general, no nos preocupa, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Sanidad, que tuvo que hacer una campaña específica para que la gente se pusiera crema este verano, y nos preocupa, a lo mejor, la radiación ionizante, que es muy peligrosa, pero que está controlada, y en los hospitales y en las pruebas diagnósticas no tenemos ningún problema. En cambio, la percepción en muchos casos es que el peligro está aquí. Y no aquí, en particular aquí. Contextualizando, dentro del espectro electromagnético, pues podéis ver que no son las ondas electromagnéticas no son las ondas electromagnéticas más peligrosas, porque una vez más es cuestión de intensidad, como bien decías. Nadie se le ocurriría entrar en un microondas, porque la intensidad es tan elevada que te quemas, te mueres. Pero por eso es muy importante tener este concepto de qué estamos hablando y a qué intensidades estamos trabajando. Porque además, si estamos hablando de antenas, un factor muy importante es la distancia, porque la distancia va a condicionar directamente, por física básica, la intensidad que recibimos, porque la intensidad decrece con el cuadrado de la distancia. Por tanto, si yo me alejo, ahí tenemos unos fotones y nos vamos alejando, se van dispersando y esa intensidad va reduciéndose. Y a 3 metros de una antena, la intensidad se ha reducido al 10%. Si nos vamos a 100 metros, la reducción es un factor 10.000. Por tanto, la mejor manera de protegerse de una antena o de cualquier emisor de radiación es alejarse, porque solo con alejarnos la intensidad va a decrecer con este cuadrado de la distancia. El cuadrado, las dependencias cuadráticas o al cubo no se entienden muy bien, pero es muy fácil. Digo, iba a decir el sueldo, pero veo que hay gente más mayor, pensar en vuestra pensión. Elevarla al cuadrado, multiplicarla por sí mismo. Contar el número de ceros y los duplicáis y el numerito que os queda lo multiplicáis por sí mismo. Si tenéis, para que entendáis lo que significa un factor de crecimiento, o en este caso de decrecimiento del cuadrado. Es mucho, en física es mucho. Bueno, mira, a ver, lo tengo preparado. Sé, o creo que hiciste un estudio sobre el edificio verde, que había habido varios casos de cáncer, y estás diciendo que cuanto más lejos está de la antena, pues menos peligros de radiación. Pero aún así demostraste que por tener una antena en tu edificio no era motivo de que hubiera muchos casos de cáncer, ¿no? Vale, como os decía, iba a ir adaptando la charla a lo que vayáis pidiendo. Lo tengo todo ahí. El caso que comentas
fue el del edificio Terrazas y fue por el cual yo me dedico a esto. Hubo un movimiento antiantenas por una antena que había ahí y una serie de casos de cáncer que los medios de comunicación ilustraban así. Sí, se quitó la antena por acuerdo el acuerdo de gobierno al que llegaron PSOE e Izquierda Unida. Uno de los puntos públicos fue quitar esta antena, se quitó la antena, pero no se quitó el problema, porque la antena no era el problema. El problema es que cuando hay muchos casos de cáncer, pensamos, o los casos de cáncer, primero, hay muchos tipos de cáncer, y yo no soy experto en cáncer, pero hay muchos tipos de cáncer, hay cánceres que no sabemos de dónde vienen, a lo mejor nos lo estamos provocando ahora mismo nosotros por esa radiación que estamos emitiendo ahora mismo, podría ser, al comernos un plátano que tiene potasio radiactivo, no os preocupéis, hay que comerse 1000 plátanos al día, para que, o sea, que nadie creo que, si alguien se come 1000 plátanos al día tiene otro problema. Pero el problema es esto, que pensamos que los casos de cáncer se van a distribuir en una ciudad de esta manera. Lo primero es que va a haber más casos de cáncer donde más gente hay. Y lo segundo es que si son cánceres que no tienen una etiología, un origen claro, esa distribución va a ser aleatoria, algo como lo que está aquí. Entonces, si yo me fijo en las zonas donde hay acumulación de cáncer, de casos de cáncer, esto es visual, no son casos reales ni mucho menos, esto es para explicarlo. Si yo me centro en las zonas donde hay muchos casos de cáncer, podría decir, ostras, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Eso es lo que pasó en el colegio, lo que pasó en el edificio Terrazas. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la realidad es que el número de cánceres de toda la ciudad, teniendo en cuenta ese foco, estaba dentro de la normalidad. Y yo no demostré nada, lo demostró la Consejería de Sanidad y en aquel momento 2 compañeros míos de la facultad, que eran los que hicieron el estudio, y vieron que la incidencia de cáncer, aun siendo llamativa, no estaba por encima de los valores previsibles de incidencia. Porque de la misma manera que yo pienso que ahí hay factores que están provocando el cáncer, podría decir, bueno, pues en estas zonas no hay cáncer, a ver qué hay que está protegiendo. Si me mezclo con las antenas, fijaros que tengo antenas con muchos casos de cáncer, pero tengo zonas donde hay muchas antenas y no hay casos de cáncer. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Que a lo mejor no es adecuada. A lo mejor no me sé la respuesta. En el núcleo de antenas parabólicas ya hay 26 viudas. Sí. ¿Eso tiene algo que ver? Sí, bueno, tiene que ver con que los hombres vivimos menos, fundamentalmente. Las antenas parabólicas, las antenas de televisión, solo reciben. Y la radiación de las antenas o de los satélites nos está dando a todos, independientemente de donde vivamos. O sea, que la GPS y todas estas. Nada, no. En principio, si hay más mujeres, más mujeres vivas es por una cuestión de genética y que las mujeres vivís más. Espera un segundo, voy a buscar una diapositiva que tengo por aquí al respecto de esto y ya terminamos con el tema, y es el siguiente. Esta. ¿Vale? Ahora termino con el tema del cáncer y... Mirad, voy a ir saltando, como decía la presentación, luego os cuento lo que sea. Este fue uno de los estudios que desarrollamos en la ciudad de Albacete, el primer mapa de exposición completa de una ciudad. Uno de ellos lo hizo Jesús González Rubio, un compañero mío, fue su tesis doctoral, y montado a bordo de su flamante bicicleta y un medidor, este medidor, recorrió todas y cada una de las calles de Albacete para elaborar ese primer mapa por distrito censal de intensidad de radiación de antenas de una ciudad completa en el mundo. Las zonas más oscuras, las azules, serían zonas de mayor intensidad. Las zonas más claritas, amarillo o verde, serían las de menos intensidad. Bueno, lo que hicimos en el estudio es ubicar las antenas, hacer un análisis geostadístico, es estadística aplicada a las 2 dimensiones. Esto no puedes decir, pues parece que a ojo, no. Hay que hacer un test estadístico que nos diga si esa distribución es aleatoria, si las antenas siguen la población. Bueno, el estudio, como podéis imaginar, es bastante más complejo, pero lo que hicimos fue cruzar las zonas donde había antenas y la intensidad. Estadísticamente demostramos que no había relación,
que no donde hay más antenas hay más radiación. Es más, lo normal es al contrario, que donde hay más antenas haya menos radiación, menos intensidad. ¿Por qué? Porque si tenemos muchas antenas muy cerca, estas hablan con nosotros más bajito. Si tú estuviera aquí cerquita, podría hablar bajito, pero como tengo que hablar para que me oigan ahí al fondo, pues tengo que gritar más. La mejor manera de reducir la intensidad de las antenas, o la exposición que recibimos de las antenas, no es quitando antenas y alejándolas, es poniendo cuantas más y más cerca mejor, porque las antenas emiten de esta manera. No emiten hacia abajo, emiten como en paraguas, ¿vale? Realmente emiten, si veis las pantallas, siempre están un poquito así como asomándose a los edificios para coger superficie, pero no abajo. Donde menos radiación tendremos será justo debajo de una antena, porque no emiten hacia abajo. Por tanto, por eso decía que en el edificio de terrazas, si había algún factor que producía el cáncer, no era la antena, porque la antena no emite para abajo. Podría ser lo que fuera. Además, se mezclaban diferentes tipos de cáncer, de todo tipo, muy variados y sin ningún tipo de sentido. Además, aquí tenéis un poquito la distribución de cómo emite una antena. Hay antenas que, aunque tú veas el palo, piensas que te está dando para ti, pero a lo mejor está emitiendo para allá. Mira, las antenas son muy parecidas a estas, a estos altavoces, la verdad. Entonces, este altavoz emite el sonido para allá, pues una antena igual. Aquí prácticamente no tendríamos radiación. Yo recibo muchas imágenes como esta por correo electrónico que me dicen, mira, tengo una antena ahí enfrente, me la manda mucha gente, me mandan tal, esto es un centro de Vodafone con un montón de antenas, y me mandan la foto desde su salón. Es normal que esté preocupada esta persona porque con todo lo que se dicen de las antenas, pues es para preocuparse. Pero le preocupaban, ahí hay una antena de telefonía móvil, es esta, ¿vale? Y todo lo demás, estos tambores grandes que hay aquí, son radioenlaces. Son unas antenas que emiten como por un tubo. O sea que esta antena estaría dando a los que estáis allí, pero a mí no. Y esta antena, lo mismo. Y esta antena está emitiendo para allá, para acá no. Y la antena de telefonía móvil, que es esa, vemos el mástil, por tanto le estamos viendo la espalda a la antena, y esa antena emite para allá. O sea que muchas veces el hecho de que haya una antena no significa que el haz viene para nosotros, pero es que las compañías de telefonía no son tontas y no ponen las antenas así, porque si las pones así, la radiación pega en el edificio, se apantalla y pierden dinero, pierden cobertura. Se suelen poner en los edificios altos para cubrir el máximo de superficie posible. ¿Vale? Ahora sí, si no has perdido el hilo. Una curiosidad. Yo estoy aquí porque me interesa mucho el tema y le agradezco las explicaciones que nos está dando. Pero me llama la curiosidad que el hecho de que yo tenga dudas sobre la idoneidad de las antenas, por lo que vengo observando en la hora que llevamos aquí, me coloca dentro de esa etiqueta que usted llama de antiantena. Por el hecho de tener dudas, solamente de eso. No, creo que debe existir un rango intermedio entre proantena y... No, yo creo que... a ver, creo que he dicho ya varias veces que es normal tener miedo. Pero es que como ha llamado ya 5 veces antiantenas... A ver, movimiento antiantenas lo definimos y así ya lo tenemos claro para que no haya confusión. Yo considero un movimiento antiantenas personas que hacen una labor efectiva o activa de promover el miedo a una antena o las dudas o el desconocimiento ante una antena. Porque la ciencia, no, es que un movimiento antiantena normalmente es un movimiento muy informado. Y si tienes dudas es porque no tienes toda la información. Y por eso estamos. Entonces, un movimiento antiantena sería un movimiento que se revela y se mueve activamente contra una antena, que muchos de vosotros, y por eso creo que me he dirigido así a lo largo de la charla, que no llevamos una hora, llevamos 50 minutos. Lo digo porque tengo que controlar, me quedan 10 minutos y me has asustado. Estaba hablando todo el rato que es normal tener miedo, porque la información que recibimos es para tener miedo. Os he puesto el ejemplo de el rulo este. Bueno, vamos a hacerlo bien. Este experimento lo hice yo, me lo pidió Maldita Ciencia, con quien colaboro, es una fundación
es una entidad de fact-checking, verificadores de noticias, y entonces hice el experimento. Lógicamente, tengo que mostrar las condiciones en las que yo hago el experimento. Puse una madera sobre vasos y mostré debajo para demostrar que no había nada, porque la única manera de que yo prenda esta lana metálica es poniendo un magnetrón de un microondas debajo. Si no, es imposible, porque la intensidad que emite un teléfono móvil es tan baja que no va a poder prender esa malla metálica. Es imposible, no tiene energía suficiente, no tiene intensidad suficiente. Y si os fijasteis en el vídeo, os dije, ¿habéis visto que ha habido un corte raro? Probablemente en ese corte lo que ponen es un magnetrón debajo. Hay otro vídeo, el de las palomitas, que ponen teléfonos móviles, palomitas, los encienden y las palomitas saltan. Lo mismo. Al final los propios autores del vídeo contaron cómo lo habían hecho y era con un magnetrón, que es la antena del microondas debajo, que emite 1.000.000 de veces más. Entonces sí. Y es que decir, a ver que lo tengo por aquí, como estoy saltando para adelante y para atrás, tan falso es decir que las antenas de telefonía móvil o las líneas de alta tensión producen cáncer como decir que son inocuas. ¿Qué quiere decir esto? Que a día de hoy creo que tenemos 30 años de evidencia suficiente como para poder afirmar que las antenas de telefonía móvil no producen cáncer. No lo digo yo, lo dicen los estudios que luego ahora podemos ver pormenorizadamente. ¿Pueden ser peligrosas las antenas? Si te abrazas a ellas, sí. Pero a los niveles a los cuales funcionan, y eso lo hace una agencia independiente, ups, me ha saltado a la que no era, que establece los límites de seguridad, podemos estar tranquilos. ¿Cómo se establecen esos límites de seguridad? ¿Cómo sé a partir de qué nivel es peligroso o no? Pues igual que se hace en la radiación ionizante para los rayos X, que hay un Consejo de Seguridad Nuclear que lo que hace es establecer, en este caso, una agencia internacional de radiación ionizante que establece los límites. Para el caso de la radiación no ionizante hay una agencia que se llama, ICNIRP, que la vamos a ver ahí, una agencia internacional para la radiación no ionizante, que pone límites no solo a la radiofrecuencia, también pone límites a la luz visible o a la luz de infrarrojos, que es radiación no ionizante, pero que puede ser muy peligrosa. ¿Cuándo? A ciertas intensidades. Entonces se establecen límites. Yo no puedo comprar un láser hiperintenso de esos, bueno, se puede comprar por internet y comprarlo y lo recibes, pero en España es ilegal tener ese tipo de láseres, porque son tan intensos que podríamos causar daño. Se pueden utilizar como arma, y es un láser, es luz visible. Tenemos, por ejemplo, la radiación de los infrarrojos, que se utiliza en fisioterapia o en rehabilitación. Hay que establecer unos límites. Esos límites los establece, entre otras, como veis, esta agencia internacional. Y para ello, ¿cómo se pone el límite? Pues sabemos que hay unos niveles de intensidad, en rojo he puesto, que producen efectos, y hay unos niveles de intensidad a los cuales no se han observado efectos. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Dónde lo pondríais vosotros? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿sí? Tenemos que buscar ese límite, ese nivel en el cual no hay ninguna evidencia de que haya efectos, ¿vale? Hay una zona de incertidumbre porque depende de cuestiones biológicas, de la sensibilidad de las personas, lo que sea, pero hay un nivel por debajo del cual no hay efectos. Bueno, pues, ¿qué hace ICNIRP? ICNIRP coge el nivel de abajo y le aplica un factor 50, o sea que divide ese nivel entre 50. Bueno, pues elabora unas guías con los niveles que normalmente pasan a formar parte de las legislaciones de los países, y la última revisión es esta de 2020, que ya incluía las radiaciones 5G. En nuestro estudio que hicimos mirando, que estoy por aquí, en el que evaluamos la exposición personal, lo que queríamos es saber qué cantidad de radiación recibía la población de Albacete. Para ello contamos con 294 voluntarios que portaron este medidor durante 24 horas y apuntaron todos y cada uno de sus movimientos.
De esos 294 personas, solo 75 lo hicieron perfecto. En el momento que detectamos algún fallo, porque se dejaron el medidor en casa, porque se lo dieron a otra persona, porque no apuntaron su diario, esos quedaban fuera del estudio. Necesitábamos la gente que lo hacía bien. Pues con esos 75 voluntarios que recurrieron libremente la ciudad, que estuvieron en sus casas, algunos vivían cerca de antenas, otros lejos, iban por la calle. Tuvimos un caso de un señor mayor que dijo, como salgo a pasear todos los días, esta vez he ido viendo todas las antenas y me pegaba 3 vueltas a cada antena. Y entonces estuvo paseando todo el día y claro, como yo lo registraba con un GPS, veía que hacía pim y le pegaba una vuelta. Iba otro, pues otra vuelta. Y otro y otra vuelta. Y otro y otra vuelta. Entonces, claro, yo cuando vi eso le dije, ¿pero usted pasea así habitualmente? Dijo, no, lo he hecho por el experimento. No es válido. Queríamos medir la radiación normal. Bueno, pues después de analizar más de 90 millones de datos, tardamos 3 años en hacer este trabajo, la conclusión a la que llegamos es que la exposición personal media que recibe una persona en Albacete es equivalente a la que produce una bombilla de 100 vatios puesta a 2 kilómetros. Es una manera de ilustrar que la intensidad que recibimos era extremadamente baja. ¿Cuánto de baja comparado con los límites establecidos por ICNIRP? Que os recuerdo que están 50 veces por debajo de los límites de los valores a los cuales se producen efectos. Pues 10.000 veces. ¿Qué significa tener valores 10.000 veces por debajo de ese límite? Pues sería equivalente a circular por una autopista a 12 metros por hora. 12 metros por hora. Para que os hagáis una idea, un caracol va a 50 metros por hora. Intento ilustrar de forma visual que los niveles a los cuales estamos expuestos de wifi, antena, teléfono móvil, todos los elementos de radiación que tenemos en casa emiten muy poquita radiación y que la exposición que recibimos en nuestra vida diaria de media fueron 75, 94, dependiendo de las zonas, estábamos muy por debajo de esos límites ICNIRP. Dime. Dime. Muy buenas. Como me quedan 3 minutos de tiempo para cumplir la hora con la que me he comprometido con Virgilio, tengo muchas cosas para contar. No lo puedo contar todo. Me gustaría contaros, por ejemplo, que hicimos un estudio en la feria. Entonces me dejas y luego hacemos ya en el turno de preguntas sin problema. Es más, si no nos da tiempo a responder todas las preguntas aquí, te invito a que me las envíes por correo electrónico. No te digo cuándo las voy a responder, porque llevo toda la semana de la ciencia, miré antes 60 correos sin contestar, pero contesto, me las mandas y contesto antes o después. Hicimos este estudio en la feria de Albacete, ¿por qué? Porque en la feria se colocan antenas temporales, tienen que pasar por el Colegio Oficial de Teleco, ¿vale? Tienen que cumplir con todas las especificaciones. Por cierto, estos expedientes son públicos y están en el ayuntamiento, los pides y te los enseñan. Y entonces esas antenas se ubican alrededor de la feria y los haces de esas antenas, las antenas, emiten hacia la gente. Creo que no hay una situación con mayor número de antenas concentrado en tan poquito tiempo y con tanta gente, ¿veis que van saliendo circulitos de móviles? Y con tanta gente concentrada en un espacio tan pequeño en ningún sitio del mundo. Bueno, pues este estudio que hemos intentado repetir este año con el 5G y que estamos a medias, porque medí durante la feria, pero se nos estropeó el aparato, solo arreglar el aparato nos cuesta 2.700 euros, para que os hagáis una idea, y entonces lo hemos mandado a arreglar, lo recibí ayer, no lo he sacado de la caja, por eso he traído el viejo, pero lo que os quería mostrar es que no hay unas condiciones tan salvajes de radiación, si quiero ser llamativo, pero si teniendo en cuenta que el nivel máximo ICNIRP son 10 millones, los valores que nosotros registramos de antenas, que son las verdes, en fin de semana, entre semana, en fin de semana y después de feria, no son alarmantes. Si os fijáis, lo que tendríamos que comparar es después de feria, cuando se han quitado las antenas,
y durante la feria entre semana o durante la feria en fin de semana, que hay mucha más gente y por tanto las antenas están constantemente irradiando. Esos valores están muy por debajo de ese límite ICNIRP. Este artículo ha sido publicado en una de las revistas científicas más prestigiosas, es una, Q1 con un factor de impacto bestial, ha pasado todos los filtros de publicación porque no había un estudio como este en el mundo. ¿Y en qué estamos trabajando ahora? Pues hemos hecho, esto está pendiente desde hace tiempo, medimos en los quirófanos del hospital, porque durante una operación a veces se junta ahí muchísima gente y un anestesista me dijo, es que está todo el mundo con el móvil, cuando no están operando, lógicamente, no van a estar. Pero muchas veces, mientras el cirujano está haciendo su trabajo, pues el resto del personal está esperando, están ahí, tienen que estar y están con el móvil. Entonces, lo que hicimos fue medir con el medidor, lo tenéis ahí puesto, ¿vale?, creo que fueron un total de 80 operaciones. Estoy pendiente de analizar los datos y no me da la vida, espero poder hacerlo cuanto antes porque creo que es publicable y puede ser interesante. El análisis de los datos ya lo tengo, no había nada preocupante, pero bueno. Y otro estudio que hemos hecho con un alumno de medicina que fue medir en 300 puntos de la ciudad con el medidor en un trípode y hacer un nuevo mapa, en este caso pre-5G, y lo que observamos fue esto, y una vez más los valores registrados procedentes de las antenas son extremadamente bajos. Lo que os puedo transmitir, y creo que con esto puedo terminar, es pues un mensaje de tranquilidad, porque a los valores habituales de exposición, después de 30 años, no hay evidencia de que haya relación entre antenas, teléfonos móviles y salud. Voy a hacer una salvedad, porque seguramente alguno ha leído que la OMS clasificó las radiaciones de las antenas como posible cancerígeno. A ver si lo tengo por aquí. Que lo tenía preparado, esto. ¿Vale? Que el móvil produce cáncer. Bueno, esto lo hizo la IARC, que es la Agencia Internacional para el Cáncer de la OMS, y lo clasificó basándose en unos experimentos, unos resultados preliminares preliminares se publicaron en 2013, estamos en 2022 y todavía no se han replicado. Si no se han replicado y no hay todavía un mecanismo biofísico que pueda explicar esa relación, además los estudios han sido intentados de replicar varias veces y se han descubierto inconsistencias, a día de hoy creo que podemos afirmar con bastante contundencia que a los niveles habituales de exposición no hay evidencia de que haya relación entre antenas y teléfonos móviles. Yo creo que, aunque tengo bastantes cosas, me quedo con los verdaderos peligros del móvil, entramos en el turno de preguntas. Los verdaderos peligros del móvil son conducir con el móvil, multiplica por 4, lo tengo por aquí, bueno, esto lo hace mucha gente, incrementa por 4 la posibilidad de sufrir un accidente de tráfico. A día de hoy, si yo tengo que hablar de verdaderos riesgos y hablamos de la percepción del riesgo, como se estaba comentando, lo que más nos debería preocupar es ir con alguien que habla por el teléfono móvil al mismo tiempo que conduce. Y termino con una imagen de aquí de Albacete, que la tengo por aquí. No sé, porque como he borrado tantas, a lo mejor no la tengo, la he debido borrar, que es sobre la percepción del riesgo, pero no la encuentro. Como he ido dando tantos saltos, no la tengo. Bueno, pues no os la muestro, lo dejamos aquí. La percepción del riesgo es algo subjetivo y es normal tener dudas con respecto a los teléfonos móviles y las antenas, porque ahora sí, en el turno de preguntas, pues podemos hablar de bulos, de desinformaciones, que creo que es lo más sencillo que me vayáis preguntando. Pues muchas gracias y entramos en el turno, ¿vale?